Un día, usted y yo estaremos parados delante de un Dios santo para dar cuenta de nuestras vidas. En ese día, a menos que nos olvidamos, a quien nos enfrentaremos en el juicio, déjeme describir a nuestro Dios. Dios es amor, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor, pero también Dios es santo, un Dios que odia el pecado, como dijo David en Salmo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que obran iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Él es un Dios terrible, un Dios que nosotros deberíamos temer. ¿Se acuerda lo que dijo Jacob cuando se reunió con el Señor en Betel? Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Esto no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Estas palabras describen la manera que nosotros debemos sentirnos en la presencia de Dios. Jacob tuvo miedo. La presencia de Dios es un lugar terrible y temible. Y algún día usted se parará ahí. La pregunta, ¿está listo? Hermanos, cuando pensamos en Dios como un Dios de amor, tenemos razón. Pero no deberíamos enfatizar esta perfección o este atributo de Dios más que sus otros. Tenemos evidencia concreta de cómo se reaccionaron hombres cuando ellos vieron a Dios. Jacob es un ejemplo. Isaías es otro ejemplo. ¿Se acuerda cuando él estaba en el lugar santísimo, al lado del trono? Vio a Dios sentado en su trono, alto y sublime, y al borde de su vestidura llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y cada uno dio voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y estos santos ángeles están tapando sus rostros, porque aún ellos, que son criaturas sin pecado, no pueden mirar a un Dios santo en toda su gloria. Y después, un hombre pecador, Isaías, vio a Dios. ¿Y qué es que dijo? ¡Ay de mí que soy muerto! Usted y yo, también como Isaías, somos pecadores. Y por eso, cuando miramos a un Dios santo, sí, como Jacob, deberíamos estar llenos de terror. Como Isaías, deberíamos clamar, ¡ay de mí que soy muerto! Viene un día cuando usted se va a parar delante de este mismo Dios. Y en ese día, toda palabra ociosa que hablaran los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Este es un tiempo para temer, pero que no nos olvidemos que la esperanza confiable que tenemos como hijos de Dios y como cristianos es que nuestra salvación reposa en la seguridad que Dios no entrará en juicio final contra nosotros, sino, como dijo Juan Calvino, enterrará en olvido gracioso los pecados que merecen muertes innumerables. En ese día, todos los creyentes aparecerán delante del tribunal de Cristo y sufrirán lo que puede ser un castigo, una pérdida del Señor Jesús, o el recibir de galardones por servicio fiel a Él. Las Escrituras mayormente mudan los detalles acerca de este evento, pero sabemos que Jesucristo juzgará a todos los creyentes. ¿Entiende esto? Hay consecuencias eternas para la manera en que usted vive su vida. Esto resulta en algunos cristianos temblando con temor
haciendo la pregunta, ¿qué he hecho yo para Jesucristo? El término tribunal de Cristo aparece 2 veces en la Escritura. En Romanos capítulo 14, versículo 10, Pablo dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El apóstol está escribiendo a creyentes. Y el texto está claro aquí, que todos van a aparecer por una razón, lo que es el juicio. Y no hay excepciones. Usted estará ahí, yo estaré ahí, parados delante del tribunal de Cristo. Pablo dice la misma cosa a los corintios que dijo a los romanos en su segunda epístola, capítulo 5, versículo 10, dice, porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. El Salvador juzgará a todos que van al cielo. Juicio aquí no tiene nada que ver con la salvación. La palabra tribunal en tribunal de Cristo es la palabra griega bema y se refiere a una plataforma elevada. En los Juegos Olímpicos, un juez se sentó encima de esta plataforma para juzgar a los competidores. Si un competidor quebró las reglas, el juez descalificó a este competidor. Pero si otro había ganado la carrera, el juez recompensó a este competidor. Jesús, en una manera semejante, descalificará y recompensará a los suyos en el futuro. Primero de Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice que el tribunal de Cristo ocurrirá cuando el Señor venga. Segundo de Timoteo 4:8 también dice que Jesús repartirá los galardones cuando venga. El tribunal de Cristo pasará en aquel día, dice el apóstol Pablo. Aquel día es el arrebatimiento de cual habla el mismo apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Los creyentes se reunirán con el Señor en las nubes. Jesús va a descender, nuestros pies van a estar arrancados de esta tierra donde nosotros estamos sembrados, donde están nuestras mentes, nuestros pensamientos y vamos a reunir con Cristo en el cielo. Y aquí parece que va a pasar enseguida el tribunal de Cristo y al mismo tiempo el gran trono blanco para los incrédulos. Es un día de juicio. Cristo será el juez. Juan capítulo 5 versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio encomendó al Hijo. Ahora, vamos a leer nuestro texto para esta mañana en 1 de Corintios capítulo 3. 1 de Corintios capítulo 3, vamos a leer desde versículo 5 a versículo 15. Y la Biblia dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque al día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Había disensión en la iglesia en Corinto.
Algunos de los hermanos exaltaron a los pastores como si fueran reyes. Pablo dice en versículo 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Sino ministros por los cuales habéis creído. Ellos simplemente llevan el mensaje de Dios. Son instrumentos en las manos del Maestro. Ellos no son dignos de gloria. Versículo 6 continúa. Dice que Pablo y Apolos hacían el trabajo del ministerio. Y cada uno tuvo funciones, trabajos distintos según su llamamiento. Pablo plantó, Apolos regó. Dios los utilizó en maneras distintas según los dones que Él mismo otorgó a cada uno de ellos. Nosotros no escogemos a nuestros dones, sino si somos creyentes, Dios ha dado por lo menos un don a cada miembro del cuerpo de Cristo. Nosotros deberíamos saber cuál es nuestro don. Nosotros deberíamos estar utilizando nuestro don. Esta es la manera para recibir una recompensa en el tribunal de Cristo, de nuestro Señor y Salvador, de nuestro Maestro. Y damos gracias a Dios por lo que Él mismo en su soberanía, de su propia voluntad, nos dio como nuestro don. Y lo usamos para la gloria de Él. Pablo plantó, Apolos regó. ¿Quién dio el crecimiento? Dios. Dios escoge dar o no el crecimiento. Y es Dios que recibe la gloria por su trabajo. Versículo 7. Este es el asunto del apóstol, donde dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dice que nosotros solo somos instrumentos en la mano del alfarero. A Dios sea la gloria, porque nosotros somos inútiles sin la gracia de Dios. Es Dios que da el crecimiento. Versículo 8, continúa el apóstol Pablo diciendo, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Mientras que nosotros laboramos derramando nuestros corazones y todos nuestros esfuerzos en las obras de Dios, nosotros somos colaboradores. Trabajamos juntos para ver el aumento del reino de Dios en esta tierra. Luchamos para ver que la gente sean salvos. Amamos a Dios y queremos verlo glorificado. Somos unidos en este propósito, un solo cuerpo de Cristo. Y trabajamos juntos para Él. No hay una causa más grande por la cual el hombre puede trabajar. Y nosotros estamos unidos en este vínculo. Pero no todos trabajan con el mismo esfuerzo. No todos ofrecen toda su vida en servir a Jesús. No todos presentan sus cuerpos como un sacrificio vivo. No todos se niegan a sí mismos y toman su cruz. Y el resultado es esto. Según el final del versículo 8, hay recompensas distintas. La cosa de saber aquí es que esta vida es temporal. Esta vida desaparecerá en un abrir y cerrar del ojo. Aun si viviéramos 90 años, ¿qué es 90 años en comparación a la eternidad? Millones y millones de tiempo, de años, que nunca se acaba. Y estas recompensas de cual habla el apóstol Pablo en este texto son para toda la eternidad. Estas recompensas no tienen fin. Nuestros placeres superficiales en esta vida pronto se acabarán y no tendremos nada para mostrar para ellos. Redime el tiempo porque los días son malos, dice la Escritura. Sirve a nuestro Señor resucitado. Esto deberíamos hacer. Y una motivación para hacer esto es que el Señor Jesús nos va a dar recompensas. Cuando nosotros nos paramos delante de su trono y vemos por la primera vez cara a Jesucristo, Él nos va a dar un galardón.
si es que hemos sido fiel a nuestro llamamiento. Dios va a recompensar nuestro trabajo. Él va a recompensar nuestro sacrificio. Y con este galardón, con esta recompensa que vamos a recibir de las propias manos de Jesucristo, vamos a llevar esta recompensa por toda la eternidad en el reino eterno de Dios. Si usted se muere diariamente en consideración de la cruz, sabe esto: hay una recompensa eterna que le estará otorgado en el tribunal de Cristo. Versículo 9, continuamos, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Estos obradores, aquí se refiere específicamente a los pastores, son trabajadores junto con Dios. Nosotros no podemos hacer nada de nuestra propia fuerza, por eso tenemos que trabajar por el poder de Dios, por su gracia. Él nos lleva en sus brazos, Él nos da paz, recompensa, bendición, felicidad. Es Dios quien nos da lo que necesitamos para cumplir el trabajo de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, su edificio. Usted no es de Pablo, usted no es de Apolos, usted es de Dios, de Cristo. Y como labranza, un huerto cultivado, lleva fruto, todo fruto que lleva usted es de Dios y Dios da abundantemente. Versículo 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y esta es la manera que Pablo se convirtió en un perito arquitecto, o sea, un experto en construir edificios. Tuvo todo el conocimiento y sabiduría necesaria para cumplir su deber. Y esta es la manera que lo consiguió, conforme a la gracia de Dios que me es dada. Esta no es gracia salvadora, sino la gracia que Dios da para vivir la vida cristiana, lo que no es fácil, para cumplir lo que Dios ha planeado para nuestras vidas. Esta gracia no es nuestra, esta gracia proviene de Cristo, quien es la fuente de toda gracia, la fuente de toda bendición. Esta gracia viene del Creador. Dios nos la da. Este poder divino es dado a todos los hijos de Dios para cumplir el propósito que Dios tiene para ellos. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, para cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Dios tiene un propósito específico para su vida. Y para que nunca digamos que no lo puedo hacer. El trabajo es demasiado grande, es demasiado difícil y yo no soy capaz. Deberíamos pensar en esto. Que podemos hacer esto ¿cómo? Por medio de la gracia de Dios que me ha dado. Lo mismo que dice el apóstol Pablo. La gracia de Dios da la victoria. Pablo aquí hizo la fundación. Otro construyó encima. Hay un cuerpo, hay un propósito, pero hay muchos dones, hay muchos deberes, hay muchos instrumentos que Dios utiliza para cumplir su propósito. Pero todos nosotros estamos trabajando por un solo propósito. Dios usa cada uno de nosotros en una manera única, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ten cuidado en lo que hace, está diciendo. ¿Y por qué? Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y esto es el propósito. Construir encima de la fundación que está puesta, lo que es Jesucristo. La fundación de un edificio tiene que estar segura, firme. O lo que está construido encima se va a caer. Será destruido. Ningún hombre puede poner la fundación. El Todopoderoso. Él puso la fundación. Con los profetas, con los apóstoles. Ellos construyeron la fundación. Y esta fundación no sufrirá ningún daño. Esta fundación se parará para toda la eternidad.
Dios usó su apóstol escogido para construir esta fundación. Y Pablo, el siervo fiel de Cristo, predicó de él. Por eso, esté seguro que usted construye sobre los principios de la fe cristiana, cuál es Jesucristo y Él crucificado. La fundación es que la salvación viene únicamente por la gracia de Dios, únicamente por medio de la fe. Y el que pone otra fundación o edifica sobre otra fundación, tendrá su recompensa justa. Versículo 2 dice, y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Vemos que hay dos formas de construir encima de la fundación. La primera categoría, oro, plata, piedras preciosas. Y el segundo, madera, heno, hojarasca. El anterior es duradero, el posterior perecerá. Pero primero, ¿qué significa construir? Esto es lo que hemos estado diciendo. Significa la manera que usted vive su vida. Se refiere a la manera que usted utiliza sus dones espirituales que Dios mismo lo ha otorgado. ¿Cómo persevera usted en la vida cristiana? Usted toma su cruz, usted sigue a Cristo con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Oro, un metal caro. Plata, la cubierta que taparon edificios nobles, a que se refiere el versículo 12 de este capítulo, y piedras preciosas, piedras de gran estima y mucho valor. Estos, en comparación a madera, de valor no comparable a oro, heno, la hierba que comen los animales, y hojarasca, lo que se queda de la planta después de separar la mazorca. Versículo 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Su trabajo, sea bien o sea mal, en el tribunal de Cristo, estará abierto para que todos vean cómo usted ha vivido su vida. Será evidente a todos cómo usted vivía la vida cristiana. Será manifiesto. Dios abrirá su trabajo a todo el mundo. No hay cómo evitar este juicio. En ese día, las llamas de fuego probará su trabajo. Ahora piensa, ¿cómo es oro? Cuando oro entra el fuego, brilla, se purifica, resplandece en el fuego. Si su trabajo es de oro, esto es lo que va a pasar en el tribunal de Cristo, en las llamas de fuego que prueba su trabajo. Y Dios le va a dar una recompensa, porque el oro no va a desaparecer. El oro va a durar en el fuego, va a brillar en el fuego. Esto es trabajo duradero, este es trabajo que usted ha hecho con buena motivación, con un buen corazón para servir a Jesucristo. Plata. Lo mismo, piedras preciosas, igual. Pero hay otra forma en el fuego. Hay madera, hay heno, hay hojarasca. ¿Qué pasa? Estas cosas en un fuego desaparecen hasta que ya no hay nada más. Entonces, si su trabajo no es de oro, plata, piedras preciosas, sino si su trabajo es de madera, heno o hojarasca, va a desaparecer. Y usted no va a recibir ninguna recompensa para llevar al reino eterno de Jesucristo. Las llamas de fuego va a quemar toda su vida. Versículo 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si se queda su trabajo en este fuego de prueba, usted va a recibir una recompensa. El Salvador le va a dar una bendición que durará toda la eternidad. Nunca será quitado. Ahora, vemos que algunos van a recibir recompensas y otros que no. Todos aquí estamos hablando de cristianos que van a entrar al reino eterno de Dios. Entonces, aquí es una pregunta importante. ¿Habrá posiciones
diferentes en el reino eterno de Dios. O sea, algunos van a tener más recompensas que otros y la respuesta es obvia, es que sí. Algunos van a estar más cerca al trono de Dios y algunos van a estar más atrás. Algunos van a llevar esas coronas espirituales, las recompensas que Dios da para toda la eternidad y otros van a entrar al reino de Dios con solamente sus vidas, sin recompensas. Versículo 15 continúa, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La palabra para sufrirá pérdida es una sola palabra en el griego, en el original, y es un verbo pasivo, lo que significa que alguien hace esto a nosotros. Nosotros no estamos haciendo, sino alguien, Jesucristo, hace esto a nosotros. Y la palabra significa en el Nuevo Testamento confiscar, sufrir injuria o sufrir pérdida. La pregunta entonces es, ¿qué es que estará perdido? Y la respuesta son estas recompensas. Lo que podía durar para toda la eternidad será quemado. No habrá una segunda oportunidad para vivir su vida en esta tierra. El creyente aquí pierde la satisfacción de que sus obras tengan valor eterno. Creyentes no van a estar condenados en este juicio. Este es el tribunal de Cristo para creyentes, para los hijos de Dios. La salvación no es de obras, sino por la gracia de Dios, por medio de la fe. Algunos serán salvos, dice la palabra aquí, sino por fuego. Estos son los cristianos que no han servido fielmente a su Señor Jesucristo con todo el corazón, con buenas motivaciones. Un ejemplo bueno de esto es de un mayorcito rico, quien ha vivido toda su vida en su mansión, amontonando tesoros. Usted abre la puerta a su casa y entra. Y ahí están las estatuas, ahí están las obras de arte en las paredes, ahí están los cuadros, ahí están las alfombras de oso. Ahí están las botas de piel de serpiente. Este hombre ha vivido toda su vida amontonando estos tesoros en su casa. Este mayorcito, una mañana se levanta y huele humo. Y va a su puerta de su dormitorio para abrir la puerta y toca. Y está bien caliente y no lo puede abrir porque ahí está fuego al otro lado. Y se asusta y corre a su ventana y mira afuera y puede ver que debajo toda la casa está en llamas. Ahí están los bomberos y están gritando, ¡salta, salta! Y este hombre mayorcito, él salta fuera de la ventana y se salva. Tiene su vida. Pero la obra de su vida está quemada en ese fuego. Ha perdido todo. Así será para algunos cristianos en el tribunal de Cristo. Muchos cristianos sufrirán una pérdida que quiebre el corazón en el tribunal de Cristo. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él apareciere, tengamos confianza y no seamos avergonzados delante de Él en su venida. Este es el punto cuando pasará al tribunal de Cristo. Después del arrebatamiento, cuando las raíces de nuestros pies que están sembrados en esta tierra serán arrancados, nosotros vamos a reunir con Cristo en el aire. Y si usted no ha construido con oro, plata, piedras preciosas sobre la fundación que es Jesucristo, mejor que empiece ahora. Otra vez, vemos dos reacciones aquí cuando Jesús regresa en las nubes. Confianza y vergüenza. La palabra para confianza aquí utilizada por el apóstol Juan denota un sentimiento de valentía, de ánimo. Vemos a Jesús, sí, Jesús ha llegado. Esta es la manera que cristianos que permanecen en Jesús se sentirán en el tribunal de Cristo. Pero hay otros que cuando Jesús regresa tienen vergüenza, mueven
atrás, porque no han hecho lo mejor para servir a Jesucristo. Otra vez aquí, la palabra para vergüenza en la voz pasiva, lo que significa que Cristo está haciendo esto a la persona. Cuando el creyente ve a Jesús en las nubes, tiene un sentimiento de vergüenza, de culpabilidad, porque no ha vivido toda su vida sirviendo a Jesús con todo el corazón. Ahora, que hemos probado por la Escritura que habrá pérdida y vergüenza para muchos en el tribunal de Cristo, hay que hacer otra pregunta. ¿Habrá más que solamente pérdida y vergüenza? ¿Habrá castigo en el tribunal de Cristo? Vamos ahora a 2 de Corintios, capítulo 5. Y vamos a leer versículos 9 a 11. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 9 a 11. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Pablo tuvo buenos motivos para servir a Cristo, y en estos versículos el apóstol lucha para ser aceptado, agradable al Señor. Él da su motivo en versículo 10, es porque tiene que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Cuál es? Una cosa temible. El tribunal de Cristo debe encender temor en nosotros. En versículo 10, la palabra reciba tiene la idea de recibir vuelta, el bien o el mal. ¿Qué significa esto? Sabemos que para el bien vamos a recibir recompensas. Los más fieles pasarán toda la eternidad más cerca al trono de Dios. ¿Pero qué sobre el mal? ¿Es posible que habrá más que pérdida en el tribunal de Cristo? ¿Es posible que habrá algún tipo de castigo divino en el tribunal de Cristo? La Biblia no habla mucho acerca de esto. Pero se repite esto en Colosenses capítulo 3, versículos 24 y 25. El apóstol dice a los cristianos en Colose que recibirán el mal para el mal que han hecho. Algunos creen que pecado no arrepentido será castigado en el tribunal de Cristo. Pero permíteme descartar esta noción. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que dicen que cuando Dios perdona al creyente, que lo hace completamente. Leeré un par de los muchos versículos confirmando esto. En Isaías 44:22. Yo deshice como a una nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Y Salmo 103:12. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Miqueas 7:19, Hebreos 8:12, 10:12, Jeremías 31:34, todos dicen lo mismo. Si los cristianos no hubieran sido limpiados completamente de su pecado, entonces el trabajo de Cristo queda no terminado. Pero Cristo dijo en la cruz que su trabajo está terminado. Por eso, la idea que habrá castigo divino en el tribunal de Cristo debería ser rechazado. La Escritura no enseña que Dios pasará por alto al pecado. Dios juzgará a su pueblo y una parte de ese juicio viene en la tierra. Piensa en el rey David. ¿Cuántos ejemplos hay de la vida del rey David, como Dios lo castigó, lo disciplinó en la tierra? Pero piensa cuando David se levantó con orgullo en su corazón. Mira cómo ha crecido este pueblo bajo de mi reino. Cuenta la gente, cuéntalos. No, David, no hagas eso. Sí, cuéntalos. Y tomó un censo, numeró al pueblo. Se levantó en su orgullo.
En 2 de Samuel, capítulo 24, versículos 13 a 15, la Biblia dice, vino pues Gad, el profeta, a David, y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya pestilencia en tu tierra? Piensa ahora y mira, ¿qué responderé al que me ha enviado Dios? Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque grandes son sus misericordias, y no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió pestilencia a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. ¿Quién hizo esto? Jehová envió pestilencia. ¿Por qué? Porque David pecó. El representante del pueblo de Dios, de Israel, del pueblo escogido, un pueblo santo. Dios mismo, dice aquí, envió pestilencia a la tierra. Dios mismo mató a 70,000 hombres porque David pecó. Hay consecuencias graves por el pecado en esta tierra. Ahora que nosotros también estamos viviendo en un tiempo que podemos decir es una pestilencia sobre la tierra, es una buena idea para abrir una concordancia, buscar la palabra pestilencia, leer todo lo que dice la palabra de Dios acerca de pestilencia. Y Dios va a abrir nuestros ojos a lo que está pasando en el mundo hoy en día. Pero continuamos con nuestro tema aquí. Según 1 de Corintios capítulo 11 versículo 30, algunos también están enfermos a causa del pecado. Otros se mueren a causa del pecado. Hay otras consecuencias temporales por el pecado también. El creyente tendrá menos deseo en servir a Dios. No habrá comunión íntima con Dios. Cuando estamos orando parece que nuestras oraciones están golpeando contra el techo y no llega a Dios en su santo trono. Pecado resulta también en una pérdida de poder, porque contrista al Espíritu Santo. Las consecuencias eternas del pecado resultan en una pérdida de recompensas. Cuando nosotros podríamos estar sirviendo a Dios por medio de su gracia, no lo podemos hacer porque estamos andando en pecado. Y por esos meses o años en que estamos así, en vez de recibir recompensas por el trabajo que hemos hecho en servir a Jesús, no habrá nada. Vamos a ver que la madera quema en el fuego. En el contexto de 2 de Juan, el apóstol advierte a sus lectores de muchos falsos maestros que enseñan doctrina falsa. Juan no quiere ver la labor que él ha hecho terminar en nada a causa de la decepción de estos hombres malvados. Y por eso escribe en 2 de Juan 1:8, mirad por vosotros mismos para que no perdamos aquello por lo que hemos trabajado, sino que recibamos galardón completo. El apóstol Pablo tuvo el mismo interés por su propia vida. En 1 de Corintios capítulo 9, versículos 25 a 27, escribe, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que sujeto mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Pablo habla acerca de la vida cristiana como es una carrera. Algunos que corren, ellos solo comen buena comida, ellos se sujetan al cuerpo para que ellos puedan tener buenos resultados. Y también el apóstol Pablo dice que nosotros como cristianos deberíamos hacer lo mismo en la vida cristiana. La idea, luchar para ganar la carrera para ellos en una corona corruptible que va a perecer, pero para nosotros, para recompensas eternas, para nuestro esfuerzo aquí en esta tierra, para nuestro trabajo.
A veces nosotros estamos tristes por lo que vemos que está pasando, pero deberíamos meditar en estos versículos, que si nosotros somos fieles al llamamiento de Dios para nuestra vida, que estamos utilizando los dones que Él nos ha dado, Él mismo nos va a dar recompensas cuando lo vemos cara a cara en el tribunal de Cristo, cuando Él desciende en el aire con los santos ángeles. Pablo estaba preocupado, aquí vemos eso, que iba a ser reprobado. Y aquí Pablo no está diciendo, no está pensando que va a perder su salvación. Lee las epístolas de Pablo, está bien claro que él sabe que él es un hijo de Dios. Él sabe que su hogar eterno está en la presencia del Señor Jesucristo. No está hablando acerca de perder su salvación, sino Pablo estaba pensando en perder ¿qué? Su recompensa, su galardón. La palabra reprobado aquí significa descalificado o sin valor. Pablo no descartó la posibilidad de tropezar. Sabía que su carne era débil y por eso lo puso en servidumbre. El apóstol estaba haciendo esto, controlando sus acciones, vigilando con todos sus esfuerzos, su propia vida, para recibir la recompensa. ¿Cuánto más nosotros que no somos apóstoles? Obtener la recompensa era de gran importancia al apóstol Pablo. Cristianos deberían tener la misma mente como Pablo para no caer víctima a la tentación y al pecado. La vida cristiana no es fácil, es caracterizado por tentación continua, batalla contra Satanás. Por lo menos hay 3 motivaciones para vivir una vida santa. La mayor de estas es amor a nuestro Salvador. Piensa en lo que hizo Jesucristo para usted. Piensa primero en la forma de tu vida antes de ser salvo. Era terrible, ¿no? Sufriendo, sin gozo, sin paz en el corazón, depresión, deprimido, cosas terribles pasando en la vida, uno se enoja, se entristece. Pero después, cuando Dios nos da el conocimiento acerca de la salvación por medio del poder del Espíritu Santo abriendo nuestros ojos, ahí es cuando nosotros tenemos gozo en nuestra salvación, paz que viene del Señor Jesucristo. Nuestras vidas cambian completamente. Ahora vemos el propósito de vivir en esta tierra, vemos el gozo, vemos la paz que Jesucristo nos ha dado. Pero mucho más que eso, piensen lo que hizo Jesús para nosotros. Jesús, quien no pecó ni una sola vez, se entregó a sí mismo por nosotros. Medita en los pasajes de la Escritura que hablan acerca de su muerte, que Jesús se entregó a sí mismo al Cordero inmolado desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Por su amor por nosotros, como sus hijos. Cristo nos ama. Nosotros también deberíamos amar a Cristo con todos nuestros corazones y con ese amor servirle con todos nuestros corazones. Piensa en cómo nos ha rescatado de un infierno donde el gusano no se muere, lo que significa que no hay fin. Normalmente el gusano come la carne de un muerto y cuando ya no hay más carne, el gusano se muere en el infierno. El gusano no se muere. No hay fin al tormento, al crujir y al lloro y crujir de dientes. Nunca se acaba. Pero Jesús nos rescató de esto para darnos una vida con Él. El paraíso reestablecido en la tierra, como el jardín de Edén otra vez, sino mayor de lo que vivía Adán y Eva. Amor es la mejor motivación, servir a Cristo. Pero segundo, lo que estamos viendo en estos versículos que estamos leyendo, recompensas, deseo para recibir recompensas en el tribunal de Cristo. Esta es otra motivación de servir a Jesús. Esta vida es como la neblina, desaparece en un momento. Es corta, es desvanecedora.
Piensa en esto en comparación a la eternidad. Nosotros somos peregrinos en un viaje corto, en un mundo que no es nuestro hogar. Aumenta el tesoro que está en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Medita en estos versículos, piensa en esto, en las recompensas eternas que Jesús mismo le dará a usted por servicio fiel a Él. No tendrá otra oportunidad para vivir su vida, para recibir estas recompensas. Dios le da una sola vida. ¿Cómo la va a usar? Y tercero, como leímos también que el apóstol Pablo menciona, servimos a Dios de temor. Pablo dijo, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Juan Calvino escribió de Dios que tiene una venganza que una vez encendida quema al infierno más bajo. ¿Quién se sentirá seguro en aparecer delante de su trono? Esta es una motivación importante de servir a Jesús. El tribunal de Cristo. Nosotros somos pecadores. Nos pararemos algún día delante de un Dios santo sin pecado. Daremos cuenta de toda palabra ociosa que hemos hablado. Hermanos, Dios nos está viendo. Sus ojos siempre están sobre nosotros. No hay donde que nosotros podemos huir para escapar de su vista. Él conoce los secretos de nuestros corazones. Teme a Dios. Ahora es el tiempo para vivir para Jesucristo. Victoria es posible, dice el apóstol Pablo. ¿Y cómo? Por la gracia de Dios, no de nuestras propias fuerzas o de nuestro poder, no. Esto es poder divino que viene directamente de Jesucristo. Este día de juicio, el día del tribunal de Cristo, se acerca rápido. Nosotros deberíamos estar viviendo nuestras vidas para agradecer a Dios en todo lo que hacemos, para que cuando nosotros estamos en la presencia de Jesús, no movemos atrás como algunos, sino estamos con gozo viendo a Jesús en las nubes, sabiendo que Él tiene una recompensa, porque nosotros hemos vivido una vida victoriosa. Dios mismo nos va a dar recompensas por servicio fiel a Jesucristo. Vive su vida para servir al Señor resucitado.